están? Ya llegaron los chicos acá de Liberales por el Progreso. ¿Cómo andan? Todo bien, ¿ustedes? Bien, estamos acá contentos, estuvimos hablando un montón de redes sociales, no sé si estuvieron escuchando el programa y bueno, ahora toca el turno de la política, ¿no? Literalmente vamos cambiando de tema, muchachos. Sí, vamos sí. ahí. Qué tema que tenga complejo y lindo para analizar. Pero bueno, nada, darle las bienvenidas a identidades y bueno, presentarse, cómo están, quiénes son, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿No? Bueno, yo soy Lucio Mastroianni, director de la asociación. Bien. Soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Torcuato de Itera. Bárbaro. Soy becario. Mirá qué interesante. Y bueno, en eso estamos. Estamos trabajando a ver si podemos promover un poco las ideas de la libertad. Ok. Primeramente en redes sociales y después, bueno, si se puede trasladar un poco más a la calle para sacar el tema del liberalismo de café, Ok. que es muy usado últimamente, por eso la política liberal está tan para abajo y no hay una buena organización en algunos municipios y demás. Bueno, también me presento, yo soy Tadio Quintela, presidente del Club de Política, también coordinador de la asociación. Y también estudio Ciencia Política como Lucio. No soy becado, así que no tengo privilegios por el Sí. momento. Pero bueno, estamos en esa, estudiando Bien. a full, también con el tema de asociación, que la verdad que vemos con un futuro bastante bueno en general, prometedor. Y nada, Ok, entonces la asociación promueve ideas de la libertad, Claro, digamos. efectivamente. Claro, esa es la idea. Igualmente Sí. no cambiamos tanto de tema, porque yo lo estaba escuchando mientras viajaba Sí. en el bondi. Y ustedes hablaban, ¿no? Como que las redes sociales ahora son una nueva dimensión de la vida y demás. Creo que lo decías vos, Mati. Sí, exactamente. Y Que nosotros atento. lo que queremos también en parte es explotar un poco eso, ¿no? Pero Ok. obviamente todos producen contenido, todos están en redes, todos están presentes. Pero la idea nuestra es un poco de bajar esta idea de liberalismo, esta idea de liberalismo como academia y demás, ¿no? Que está tan reservado y ponerlo en términos simples para la gente. O sea, mostrarle a la gente que las ideas del liberalismo, que el libre mercado, que la competencia, que la libertad, está en todas las esferas de la vida y repercute en todas las esferas. Que en cualquier lugar donde vos la apliques en lo más mínimo, siempre tiene buenos resultados. Ok. Y bajar ese mensaje a la gente se hace a través del día a día, charlando de cosas cotidianas, como se plantea hacer en la... Es bajarlo un poco más al barrio, a Ok. la gente de a pie, porque, o sea, es muy académico. Sí. Nos podemos hablar de Venegas Lynch, el mismo Milei, es muy académico como habla y demás, y la idea es expresarlo más, barriar coloquialmente, para que lo puedan entender todos, tanto los pibes de nuestra edad como la gente más grande. Si yo tengo que entender hoy una persona que jamás en mi vida escuché nada de liberalismo, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? ¿Cómo podemos explicarlo eso para nuestros oyentes? Claro, igual... Perdón, Lucio. En resumidas cuentas podemos hablar de una ideología en la cual defiende completamente lo que sea la individualidad de cada uno, ¿no? Como Sí. el respeto y restricto de la individualidad, ¿no? Bien. Como lo que hago yo en mi intimidad o lo que fuera, así en forma que es todo individual, Ujú. es solamente mío y estaría bueno que nadie esté arriba mío diciéndome qué tengo y qué no tengo que hacer. Bárbaro. Ok. Sí, esto es lo que quería aportar, que no hace falta saber de Hayek, de Mises y demás para ser liberal. O sea, el chabón que tiene un puestito en una verdulería es el más liberal de todos, ¿no? ¿Por qué? El que entiende, nada, el que se esfuerza, el que vive de lo suyo, el que respeta la propiedad, el que respeta al prójimo, el que comercia cuando no comercia, Sí. está respetando al otro, está respetando su propiedad, su persona, convive con el otro. Digo, en cuanto uno no lo comprenda, ¿no? Como esa filosofía de vida, como ese modo de vida, de respetar al otro, de la vida, de la libertad, respetar el bien del otro, el trabajo Sí. del otro, saber que no se puede apropiar de eso. Bien. Ya estás promoviendo el liberalismo, no hace falta Ok. saber. Y también en la verdulería tenés el tema de la oferta y demanda todo el tiempo. Porque Ujú. vos tenés un ejemplo, la lluvia te cambia el precio de la papa. Mirá. Y es todo el tiempo la oferta y demanda constante. O sea, en cualquier tipo de trabajo hay un constante intercambio. Sí. Y es ahí también donde se promueve el liberalismo. Ok. Donde el cambio de precios y demás va alternando todo. Y es donde más se puede aprender también. Ahora, cuando escucho en la tele, ¿no? Que hablan de Milei, que es de ultraderecha, ¿ok? No me suena lo que dicen ahí en la tele sobre Milei a lo que ustedes me están diciendo. ¿Por qué hay una diferencia ahí? Vos tenés ahí un error de concepto, porque Sí. Milei, ponele, se lo puede decir que es de ultraderecha Sí. porque está en contra del aborto. Ok. Y ahí hay varios temas, o sea, Ujú. y también los medios lo quieren poner como ultraderecha para llevarlo al lado Bolsonaro, Nayib Sí. Bukele y pegarle con esas cosas. Bien. Claro, de hecho, perdón por la intromisión, ¿no? Pero
tengo profesores de la facultad que lo comparan con Hitler Mirá. o con Mussolini. Estamos Y en la que, UNLAM nosotros. y que las cosas que hace de ir a los gritos, de irrumpir con violencia, entre comillas, es, ¿cómo se llama? Es como que no es nada nuevo, como que se ha hecho antes. ¿Ustedes qué tienen para decir sobre eso? Y en todo caso, si es que hubiese una objeción al respecto, está objetando la forma, sino el contenido, ¿no? Digo, el discurso de Milei, Sí. nosotros estamos hablando precisamente del discurso. Sí, ¿no? ¿se puede acercar un poquito más al micro cuando hablan? Sí, perdón. Sí, Vos manejalo como quieras el brazo, lo Ustedes, movés, si hacés quieren así. moverlo, móvanlo con Sí. confianza, Sí, chicos, no hay drama. Listo. Dale, buenísimo. Decía que en todo caso, si es que hubiese una crítica a la forma de Milei, si es que estuviesen mal, si es que fuesen asociadas a determinadas figuras o no, si alguien lo usaba antes o lo que fuera, Sí. al fin y al cabo esa crítica es a las formas y no al mensaje, ¿no? Están criticando al mensajero, no están criticando al mensaje. O sea, tendrían que variar un poco más fino para criticar al liberalismo o poner al liberalismo en la derecha como conservador y... A mí hay algo que me parece fascinante para entender un momento ahora de la política, y es que hay un momento donde yo creo que la gente empieza a aislarse de las ideologías. Estamos Sí. en un momento donde se personifica muchísimo, ¿no? Se agarra a las personas que están en la esfera, ¿no? Y se deja de lado las ideologías como concepto. Empiezan a mancharse porque todos están con todos, porque empieza a haber una rosca política, empieza a haber los intereses, y las ideologías se quedan en un segundo plano. Y creo que esto para mí es un problema, y creo que es válido que haya proyectos como el de liberales, ¿no? Por el progreso en este caso, porque creo que hoy se corre de los temas, ¿no? La discusión ideológica. Claro, vos decís, Lau, a ver si entendí bien, que se enfoca más en los personajes de la política que en la propia ideología en sí, que Hoy es lo en que se día quiere transmitir. Sí. ¿Ustedes Eso- qué piensan de eso? Yo no creo que sea algo de solo hoy en día. Hoy estaba pensando, no estaba haciendo como en mi cabeza una cronología del liberalismo en Argentina. Y ya pasó antes. Pasaba en su momento con Alzugaray y demás. Ujú. Sí. De vuelta se centran en los candidatos y demás. Y después la ideología o esta filosofía de vida no sobrevive. Fracasa el candidato, tenés un revés electoral y allá fue el liberalismo. O sea, no supo tener una red de contención a los militantes, a la gente que profesa esta ideología, ¿no? Está muy atado a los vaivenes de la política. Nosotros, precisamente, no militamos ideas, no militamos personas, no militamos Ok. candidatos. Sí. La Sí, idea no es- la idea en sí. Es Claro. que igualmente vos tenés de vuelta lo mismo, el liberalismo de café, que Sí. muere con el candidato. Y no Bien. se busca armar una militancia que vaya siguiendo esas ideas después del fracaso electoral. Ok. Porque una elección es arriesgarte al fracaso. Milei se está arriesgando a perder. Sí. Y cuando Sí. él pierda, ¿qué pasa? Aparte de una elección la podés perder por tener un mal día, levantarte enojado, una cámara que te enfocó mal. Sí, Sí. bueno, Y- hay Sí, las o- últimas o semanas, simplemente ¿cuántos casos? plantear una estrategia diferente, como ahora, no sé, por ejemplo, Milei lo que plantea es seguir más a lo que sería su propia figura, Ujú. y por ahí elecciones más desdobladas o provinciales no le va tan bien. Sí. Y, qué sé yo, si estuviese al lado de una boleta con Milei, por ahí le va mejor, pero, Sí. no sé, alguien ve eso, alguien dice, no, al liberalismo le va mal porque simplemente es solo Milei o porque la estructura que tiene es mala. Y por ahí no es mala, la estrategia es diferente, busca más otro tipo y la gente se bajonea y simplemente ve los resultados y no se sigue tanto por las ideas. Ustedes Bien. están ahora en el club de política, puede ser, si Mati no me explicó mal, de la Universidad de Itela. Sí. Bien. ¿Cómo ustedes desde esa mirada están barajando el panorama actual político? O sea, ¿cómo ¿Y qué hace el club de política, Claro, ¿qué no? hace? Claro, ¿a se- qué se se dedica un busca club de desde política universitaria? la actualidad o otros temas? Sí, nosotros lo que hacemos es, dentro de lo que es el club de política, lo que hacemos es más que nada un lado más social, más comunidad dentro de lo que es la facultad, o sea, organizamos todo lo que es charlas, eventos sociales, también actividades como visitas guiadas, a congresos y demás. Dentro de lo que nosotros observamos, se podría decir que hay como cierta viraje a lo que serían a exponentes más liberales en general. Sí. Sí, es lo que se buscaba decir en general, pero sí, o sea, se observa un poco eso, ¿no? Como que la gente busca más, al menos los jóvenes, ¿no? Los jóvenes por ahí tienden a ser más idealistas también, Sí. que buscan eso, ¿no? Más el ideal. Ok. ¿Y por qué la gente cuando vota no vota ideales? Vota personajes. Sí. ¿Por qué? Es histórico eso. No. Porque ahí vos tenés el armado político. Sí. Ahí cambia el eje de discusión y ya no es el ideal, sino el armado, con quién estás.
¿Por qué una persona que votó a Macri en 2015 votó a Alberto a 2019 y ahora a Milei? Es que vos ahí también tenés un poco la construcción del candidato, ¿no? Sí. En su momento Macri, que era el antikirchnerismo. Él Sí. personificaba ese sentido de la ideología del antikirchnerismo. Sí. Hoy en día la gente vota a Milei porque es la personificación del liberalismo. Ok. Y yendo un poquito más para atrás, ¿no? Y recuperando lo que decía Lautaro, de que se pierde la ideología y los contenidos y demás. Obviamente es una apreciación personal como, Sí, sí. como liberal y demás. Quizás cuando los candidatos no difieren tanto en la oferta programática y demás, dígase Macri en su momento, o lo que fue Cambiemos, o lo que fue Alberto, que tuvieron muchas continuidades, Macri tuvo muchas continuidades del gobierno anterior y Sí. demás. Cuando no se diferencian tanto en lo ideológico y no tanto y tampoco en el contenido, la gente se basa más en las cualidades personales de las Ok. personas. Quizás la definición te la termina definiendo, yo qué sé, Macri no sabía hablar, a Macri le fue mal, ni siquiera atribuyen por qué a Macri le fue mal, qué fue lo que falló, qué Sí. es lo que nos llevó a la crisis, y termina votando una oferta completamente peor. ¿Por qué? Porque se centra solamente en la figura del candidato, Sí. en aquel hombre que todavía no se había mandado tantas... Y también el argentino está en la búsqueda constante de un San Sí. Martín, de un Sí, libertador, ok. de Sí. un salvador. Eso es lo que habla mucho, porque viene Macri a salvarnos de Cristina. Viene Bien. sí. Viene Alberto A a salvarnos. salvarnos de... Ahora, Ahora viene viene- Milei, Oh. Bullrich, el que sea, a salvarnos de Alberto. Tengo una pregunta con eso que estás diciendo. ¿La política se entiende que se hace de abajo para arriba o de arriba para abajo, en este caso? La política es el arte de la alianza. Ujú. O sea, Sí. vos te puedes aliar de arriba para abajo o de abajo para arriba. Eso es indistinto. Yo me perdí, de arriba abajo. Por ejemplo, Claro, digo, es indistinto. un gobierno, ¿no? Triunfa, de acuerdo. Hay una escala. Los que toman las decisiones macro están arriba. Y después hay mucha gente que labura en la escala baja. ¿La política se hace de acuerdo a la gente que toma esas decisiones centrales o a todo lo que lo rodea, que termina siendo también muchas veces la escala baja? Porque yo creo que, por ejemplo, una crítica que se le hace siempre al gobierno de Macri, más allá de ver los temas de habla mal, hace esto, Sí. o pidieron deuda y demás, es que fue un gobierno que tuvo muy buenas decisiones en la gestión micro, y en la gestión macro, por ejemplo, tuvieron algunos o varios errores. Entonces, cuando hay que entender a la política, ¿qué es lo más? ¿Termina siempre lo único, lo más importante es esas decisiones que toman la gente que está arriba? ¿O es un conjunto de también toda la esfera del espacio? Lo que determina el resultado o te condiciona bastante las decisiones también es lo micro. Yo pienso en el gobierno de Mauricio Macri de vuelta, que él estuvo siempre condicionado por la burocracia y demás, que no quería despedir a aquel, no quería cerrar tal ministerio, que tenía una burocracia enorme, como pasa en todas las Sí. provincias, que al fin y al cabo te puede joder un poco la decisión que tomas de arriba, te puede condicionar si no tenés ¿cómo se dice? El valor, o El sea, valor lo que para lo hace avanzar. perder a Macri es el miedo a ser el libertador que se estaba buscando cuando se busca sacar a Cristina. Ok. Eso es lo que lo hace perder a Macri. Y después vos tenés también, cuando vamos de arriba para abajo, no solo tenés el presidente, el vicepresidente, los diputados, tenés también los municipios con los concejales y los diputados provinciales y los senadores provinciales. Eso no se habla mucho No de se eso. habla, pero es muy importante, porque vos tenés la matanza, Mm. que siempre, bueno, ganan los mismos, y son millones de votos que hacen al total. Sí, tal cual. Bueno, el otro día lo teníamos a Lalo Creus, candidato para intendente de La Matanza, que nos decía que los otros partidos políticos, ¿sí?, los que no son el oficialismo en La Matanza, dan por perdido el partido antes siquiera de que empiece la elección. Ujú. Eso me pareció muy curioso, es una de las cosas con las que me quedé de esa charla, porque es terrible. Sí, Es terrible. se termina, bueno, nada. Pero bueno, eso parte de, como te digo, esos núcleos electorales que son muy, muy fuertes y muy importantes en la selección. Caso Cava para un lado, caso Sí. Córdoba, caso La Matanza. Pero bueno, yo traía esto a discusión porque a mí a veces me pasa eso y digo, ¿qué tanto vale el trabajo de toda esta gente que está abajo luchándola, peleándola con las ideologías y demás? ¿Y qué tanto es eso que está ahí arriba con que son los que terminan tomando las decisiones grosas? Sí, yo creo que ahí un poco el peso y contrapeso es un poco de ambos. Ujú. O sea, vos desde arriba, si vos tomás decisiones y los de abajo no te dan bola, o sea, vos mucho no podés hacer. Claro. O sea, aunque quieras hacer algo, no vas a poder hacerlo porque no te van a respetar. Es un poco también como pasa con las leyes, ¿no? Es un ejemplo por ahí más claro.
no sé, saca una resolución tal, ¿y qué le da bola a esa resolución tal? Es como... Sí. Dice Diana Garcete, hola, buenas tardes. Creo que lo importante en estas elecciones es no votar con bronca. Hay mucha en la sociedad, pero lo principal es ser conscientes, ¿no? Que hay un voto bronca, ¿no? Claro, ese es el tema de Milei también, Sí. que no llega a explotar la burbuja antes de las elecciones, porque hoy estamos todos con bronca, Sí. y llegada a las elecciones uno se sienta a pensar Sí. durante la veda. Supongamos que esos 2 días donde uno define el voto finalmente. Y ahí se te va la bronca, porque no estás viendo política esos 2 días, y ahí te sentás a elegir. Y ahí hay que ver qué pasa. Si Milei sigue teniendo esos votos, o los agarra Bullrich, o los agarra Larreta, o Massa. Ujú. ¿La reta puede agarrar votos de Milei? Sí, también. Todos, porque justo es algo, Sí. es un voto extraño. Claro, es un voto. Estas son las elecciones más raras que tuvimos, creo. ¿Sí? Con candidatos muy diversos. Y tenés a Massa que le saca votos a Larreta que le saca votos a Massa, Bullrich que le saca votos a Milei y Sí. Milei que le saca votos a Bullrich. Tremendo. Y entre Larreta y Bullrich también se sacan votos. Sí. Sí, Bueno, tal es cual. algo interesante, bueno, para los que yo siempre digo que la política es algo fascinante para analizar, Total. porque lástima que hay gente que las decisiones terminan impactándole, ¿no? Pero si no fuera es algo muy entretenido, porque vos te pones a ver cómo se hablan y todo, y yo creo que es la ficción, la mejor ficción que tiene el país es la política. Si Es Lauti- extraordinario, o sea, venís de un año pasado donde le meten un arma a la vicepresidenta, se cagan a palabras todo el tiempo y es como decís, prendés la tele y tenés una serie de Netflix todo el tiempo. Sí. Boludo, si Lauti estuviera en Uruguay, el chabón, yo lo siento así, corte con pochoclos, viendo el drama ahí a las 11 de la noche, como te estoy diciendo. Yo los con- uruguayos me los imagino así, Tipo, ahí, Sí, viendo el quilombo que estamos haciendo acá. No les afecta absolutamente nada. No Entonces, sé, no sé tanto, pero... Ojo porque si se nos llega a pinchar la economía a la mierda, bueno, ¿qué pasa con Uruguay? Ahí tienen una dependencia, no tanta, en teoría la estaban tratando de limitar, pero Y es es interesante. Entonces el caso uruguayo en el 2001 le fue muy mal a Uruguay cuando reventó Buenos Aires. es una incógnita lo que va a pasar Sí. en estas elecciones. Yo tengo una pregunta para hacer a los muchachos, ¿no? Ujú. Porque siendo objetivos, el país está en llamas, podríamos así decirlo, ¿no? La inflación, inseguridad, hay problemáticas que parece que van a empeorar en cualquier momento y que todo podría explotar cuando asuma el próximo presidente, sea quien sea. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿creen que hay algún tipo de solución o estamos destinados al fracaso? Y soluciones mágicas no tenemos tampoco, o sea, Ok. un poco es lo mismo de siempre, ¿no? Sí. A nivel macro, por ahí se tendría que fomentar más el poner en orden las cuentas en general. O Sí. sea, si esto sigue así, se sigue imprimiendo guita como tal para financiarlo el gasto del Estado, y no sé cuánto más podemos durar. Entonces, de ahí arriba tiene una responsabilidad de cambiar esa situación. Porque Bien. si a ellos le va mal, si al país le va mal, nos va mal a todos, literal. O sea, Sí, es loco también porque el otro día hablábamos de acá en la radio del fenómeno que está pasando, del famoso bares llenos, recitales llenos. Y Ah, gente sí, que te sí. dice, No hay loco, plata, pero- y la gente dice, ¿estamos mal o estamos bien? Estamos bullish, como se ¿Explota dice. esto o no explota esto? estamos mal, Yo pero creo gastamos que- 170 lucas en una entrada. Y después agregar esto, que lo estaba diciendo Lean recién antes, de el voto bronca y que la gente se pone a pensar. Ojo que cuando se acercan las elecciones la gente también hay algo, como decía Mati también en la parte anterior, uno piensa primero en la supervivencia y después en la seguridad. Entonces, no en la seguridad de robos, digo en el sentirse seguro. Más Entonces, vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? yo creo Claro, que al eso revés. es la explicación de por qué la Argentina nunca gana en los extremos. Porque lo pienso en una persona común como mi viejo, no sé, que mi viejo va a agarrar y va a decidir con cuál yo voy a estar mejor y cuidar lo que tengo. No va a pensar en una ideología para votar. Claro. Ahí vos tenés el tema de los bares llenos. ¿Por qué tenés los bares llenos, A ver. los cines llenos y Taylor Swift con Sí, 20 sí. River Plate? Porque vos no te podés comprar una casa, no te podés comprar un auto, no podés comprarte un celular nuevo, o sea, Lo parió. va bajando tu nivel, entonces lo más, Aspiracional. lo mejor, claro, aspirás a ir a ver a Taylor Swift antes de comprarte una moto, un auto, porque no vas a poder. sí, el punto es que hoy la gente no ahorra para comprarse una casa, sino que ahorra para comprarse una entrada de Taylor Swift. Ese es el punto. Y con respecto a lo de esa seguridad que te mencionaba del voto bronca, ¿crees que es así? ¿Que la gente termina votando con
Sí, por eso te digo, el día de la veda se va a definir mucho, porque vamos a ver si es bronca o ya es lo que piensa la gente. Ok. Ese es el tema, es ver qué candidato trata de surfear fuera de la bronca. Porque tenés, como te digo, Larreta, o sea, Sí. vos tenés el lado derecha, izquierda y centro. Sí. Y Massa y Larreta en este momento encaran para el centro. Ok. La izquierda, bueno, siempre fue la izquierda, Miriam Bregman, además ya sabemos que es un 5%, Ujú. Sí. que después se vuelca al kirchnerismo, seguramente, en el balotaje. Ahí bueno. juega Grabois, ¿no? Ahí tenés a Grabois ahora. Sí, pero No va a estar a balotaje. no va a estar en el balotaje Grabois. No. Y esos votos de Grabois se van a volcar para Massa necesariamente. Vos decís que la Y gente no que se van a votó... Y volcar no para lo van a Milei. votar a otro. No, capaz votan a Miriam Bregman. No, pero sé. en el balotaje, está diciendo. Ah, balotaje. Igual ahí tenés algo curioso, ¿no? Como que Sí. tenés candidatos de izquierda muy fuertes o fuertes como tal, ¿no? Que se Sí. presentan a la elección. Encima se dividen, o sea, es terrible. Sí, Sí. no, pero hay una subdivisión total para todos los partidos. Sí. Decías. Sí, o sea, bueno, en todos lados tenés una subdivisión en general. Pero bueno, o sea, ya le balotaje. Yo soy una persona de izquierda, trosco, lo que fuera, no importa. Soy estatista, no soy estatista, no pasa nada. Sí. Me queda la opción, Massa o el otro, que en general va a estar pegado para el otro lado. Y tengo dos opciones, voto a Massa o voto en blanco. Y ahí ya no, es muy Sí. difícil seguir. Ok. Yo creo que gran parte es seguir el voto en blanco, como puede pasar. Todo depende mucho de quién gane la interna de Cambiemos. Ok, ¿quién gana la interna de Cambiemos? No, eso. Imposible. Eso Es creo que va a imposible. jugar mucho lo que dice Lean Claro, ese día anterior. día sentarse Se a va a pensar jugar y ver mucho. si Larreta o Bullrich, porque como te digo, tenías a Milei que le sacaba votos a Bullrich. Y, Sí. y Larreta iba tranquilo con Guado de Pedro. Claro. Ahora Larreta tiene a Massa. Ok. Y ahí cambia el panorama. Cambia, Ujú. para- Cambia todo. Fue una jugada maestra poner a Massa. Y sí, no. Él se puso solo ahora. Él se puso amenazó solo. en renunciar al ministerio. ¿Qué opinan ustedes de eso que se dice de que hoy nos gobierna Massa, que es el presidente de la nación, Massa? ¿Es cierto o es una exageración política? Y yo creo que un poco de razón tiene. O sea, Ok. él es un poco él maneja el Ministerio de Economía, Sí. él solo se puso de candidato a presidente. Bueno, Él fue claro, puso. el otro día escuchaba algo que decían, bueno, lo más importante cuando vos entras en un laburo o en cualquier aspecto de tu vida, en un equipo, en un lugar, es hacerte imprescindible. Y hoy en día Massa es imprescindible para el gobierno, porque Sí, es un tapón, ¿no? es Sale un Massa y tapón, ¡pluf! entonces fue tanto lo imprescindible que no hay forma de negarle la candidatura en el espacio. Y creo que eso es un fenómeno interesante para ver también. Ese es un error de Alberto cuando lo puso de superministro. Ahí, es como que Ahí dice- se retiró, dejó de laburar Claro, el chavo. cavó está. su propia tumba política, ¿no? O sea, ya se retiró y dijo, bueno, el presidente ahora es Massa porque si vos prendés la tele, Pero mirá esto, porque todo, o sea, es fascinante decir que lo bien que la hizo Massa, porque todas las piñas, las balas, las recibía Alberto, ¿me entendés? Él Ya. manejaba todo, pero y la indirectamente sigue, y el la otro sigue decía- recibiendo Alberto. Claro, es terrible. Porque cuando... Igual ahí tenés una diferencia de lo que fue con Cavallo, porque cuando el presidente es exitoso, es gracias al presidente, y cuando el presidente no es exitoso, es culpa del ministro de Economía. Ok. Y acá es distinto. Sí. Se dio vuelta ese paradigma. Qué jodida que la política. No, y es muchacho. fascinante porque es, Sí. es una locura que se pueda vender el cuento Sí. de que realmente no lo son. O sea, que no son ellos el gobierno Sí. y que el gobierno es solo Alberto y las tres personas que lo rodean a Alberto. Es fascinante, es terrible porque cómo se pueden crear los discursos muy fácil, ¿entendés? Sí, total, total. Me habían comentado que en el club de la política, ¿no? De la facultad tuvieron un conflicto con un tal Menem. ¿Cómo es esto? Menem. No. Estamos hablando de años pasados. Nosotros somos una gestión que arrancó este año. No tenemos Sí. ningún tipo de conflicto con Menem. Trabajamos bien. Así que Ok. ¿Quién son es conflictos heredados del gobierno anterior. se puede decir. Ok. Perfecto. ¿Y cuál es la del Vale. problema? Son kirchneristas al final ustedes. La rosca que existe. ¿Cuál es la agenda para liberales ahora del progreso? ¿Se viene algo, algún proyecto? ¿Cómo van a encarar este año en cuanto a este nuevo proyecto que lo volvieron a impulsar ahora, ¿no? Lo de liberales. Claro, sí, estuvimos parados por un tiempo, por cuestiones personales, de trabajo, facultad. Ahora que estamos un poquito más preparados La vida. y sabemos un poquito más de la vida y cómo organizar un equipo de trabajo, Sí. nada, relanzamos todo de vuelta. De vuelta de cara a las elecciones, mostrar a la gente qué es el liberalismo y bueno, de vuelta que la gente elija dentro de tantas opciones liberales que hay, Moritán, Murphy, Milei y demás. Sí. Queremos producir contenido para que la gente pueda
pueda determinar a quién votar y a quién no, en base a la ideología, si es que se guía por eso. ¿Actividades concretas? Sí. De vuelta, vamos a tratar de reanudar el ciclo de charlas, ciclo de entrevistas, empezar a hacer contenidos un poquito más dinámicos. Ahora se usa mucho los shorts, los TikToks. Sí, los shorts. Así que va a ser una TikTok, herramienta para... Herramienta necesaria. Y bueno, es el mejor momento, estábamos hablando de eso antes, el mejor momento para un proyecto, para viralizarlo es hoy en día, porque Tal cual. Es que vos también lo tenés en la política, lo viral y lo que es TikTok, lo que es shorts y demás. Porque vos Sí. salís a la calle ahora, no están las pintadas como estaba antes. Entonces la política cambió y se está yendo para el lado digital también. Sí. Todo se está, mismo estos programas de radio, mismo los streams y demás, todo se está corriendo a lo digital y en la política también cambia y la gente ve distinto. Ya la pintada en la calle queda mal. Sí. No Sí. es como antes. Siempre fue una muestra de poder. y Bueno, de es muy opulencia fascinante como política, ¿no? a la noche se... Aparece todo, es claro. terrible. Bueno, acá hablando de lo digital, nos están escuchando por Urbana. Sí. Estamos acá en Identidades, estamos muy contentos que estamos con los chicos de Liberales por el Progreso, hablando un poquito de bueno su proyecto y también del panorama político actual en un momento de elecciones y también crítico del país. Y un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando. Por Como favor, siempre, a sí, toda a la los gente que comentarios. comenta. Sí, Mati, me decías. Sí, no, yo tenía una pregunta para hacer a los muchachos, esto que decía Lean, de que ahora el panorama cambió, el tema de lo digital, y ¿cuál es la mejor forma de convencer a alguien que vote por X candidato? ¿Hay una fórmula? Ustedes que están en la calle, ¿no? Que hablan con la gente, que hacen ese trabajo de campo, ¿cómo es hoy para conseguir un voto? Porque ahí viste que se dice que el plan social, que esto, que lo otro, no sé. Todo depende de la persona. O sea, todos somos, gracias a Dios, todos somos distintos. Entonces vos Sí. para convencer a una persona de tener su voto, por cada persona tenés que actuar distinto. Bien. Podés llegar por el lado digital, podés llegar en una volanteada, o sea, cambió más a lo digital, Sí. pero también está ese tema de barrio, porque una persona de 50 y pico de años, 60 años, Sí, que solo utiliza Facebook, lo tenés que convencer en la calle. claro. No puedes estar desde Instagram, porque Es no como- lo usa y no lo comprende. Sí, Y va a seguir pasando, que más adelante también mucha gente no lo va a comprender, y van a venir las nuevas redes sociales y se va a seguir agrandando la grieta en ese sentido. Tenés que trabajar en la calle y en las redes, no Ok. hay forma. Y en las redes, ¿sirve esto de la reta, no? De hablar de Taylor Swift, la otra vez lo vi en un diván hablando con una especie de Sí, psicólogo. el TikTok interactivo de jugar. Bueno, yo vi uno de Lustok que está también haciendo como ping pong y le preguntan cosas y de todos los espectros de la política en sí lo están haciendo. Sí, o sea, yo creo más el lado de que un político, como para ganarse el voto de alguien, como que lo tiene que representar al votante, ¿no? A Sí. quien lo quiera votar. Ok, interesante No creo que representar. la reta haciendo esa estrategia comunicacional logre representar a alguien, o el público al que está buscando representar, por ahí no es la forma en cómo lo tiene que hacer. Ok. Sí, coincido, a menos que la reta quiera enfocarse en los jóvenes, no va a Sí, representar. obvio, pero bueno, eso es un Pero error. ahí es donde entra lo micro, porque vos podés tener un candidato joven a diputado nacional. Y que lo están haciendo bien eso, Claro, por ejemplo. y que los candidatos jóvenes sí se enfoquen más a lo que es TikTok. y la Exactamente, reta más es a lo en que- la calle, es la llámese discusión. Massa, llámese cualquier candidato. Es que igual no me parece mal que lo use como herramienta, por ejemplo. El video de Taylor Swift, que es el que menciona Mati. Bueno, pará. Es terrible. Es que es un video en el que dice dos cosas interesantes que vos decís, bien, bien. Y dice lo de Taylor y decís, sos un boludo. El tema O sea, cuando rompe Claro. deja de ser genuino, ¿no? O sea, la herramienta sirve una banda. Sí. Si vos te comunicás, te expresás bien, va. Pero Sí. cuando lo notás completamente falso, fuera de contexto, ¿Existe el político ideal? Es decir, por ejemplo, si vos estudiás política en una universidad y algo, ¿hay un formato, decir, bueno, un político tiene que tener estas cualidades, tiene que tener este tipo de oratoria, tiene que tener, o es más, el político refleja quién es y esa es la esencia de La su política votante? refleja la personalidad de uno. El pensamiento político siempre refleja tu personalidad, ya sea que estás a la izquierda Sí. o a la derecha. Porque si vos estás muy corrido a la derecha, tu personalidad es más conservadora. Y si estás a la izquierda, lo contrario. ¿Cómo se llama? Ay, me perdí. Bueno. el tema del político ideal, no hay una idea general de político ideal. Debe haber uno para cada sociedad, para cada tiempo. Sí. Quizá para 1880 era Roca, Sí, Sí. esa figura, Y hoy en día- pero no hay una fórmula perfecta para darla bien.
Y aparte nadie tiene un análisis actual de cómo está todo, digo, nadie puede contemplar todas las variables actuales como para decir, Sí. este loco la va a atajar todas, digo. Sí. Sí, un poco siendo lo que había dicho antes, para mí el político ideal es alguien que depende de cada uno, ¿no? Dentro de la individualidad de cada uno, es uno que me representa a mí al 100%. Creo que no existe ese tipo de cosas. Es muy difícil porque hay mucho manejo en esto. A mí me parece fascinante cuando vamos hablando cada tema, Sí. que siempre hay que algo inconcluso. Sí, ¿no? ¿no? Como que en la política hay muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Cuántos candidatos les preguntan grandes cosas sobre lo que podría llegar a ser su gobierno y después en la respuesta a la entrevista Ahora justo quería preguntarle eso. Sí. La respuesta, plan integral. Sí. Lisa necesita Eh, freno? Pan integral. Dos cosas. La primera, el otro día tuvimos invitados políticos que nos dicen, mire, el problema de la política es que las elecciones se definen por un 20% de gente que no le interesa la política. Que hay muchas personas que no les interesa la política, que no se involucran en por lo menos tratar de entender el concepto y entender los conceptos y ver los intereses que hay atrás o analizar. Y ese porcentaje de personas termina definiendo la elección. ¿Creen que, ustedes me imagino, es una prioridad que las personas se involucren en la política o tiene que ser cosas de algunos y que no es importante que todos se involucren en la política? Las preferencias de la gente son un mundo. Pretender que a toda la gente le guste lo mismo es una locura. Después lo que decías, o sea, que le guste lo mismo, que le guste participar en la política, que le guste debatir de eso. Sí. Capaz que a la gente le apasiona vivir toda la vida hablando de Fútbol, de Taylor por ejemplo, Swift, sí. Selena Gómez y está perfecto, esa es Sí. su filosofía. Ahora, lo que vos decías de este 20% que termina definiendo las elecciones, que es un problema de la política. Es una realidad de la política, no es un problema de la política. Ok, es un es problema una realidad. para el político que no logra manejarlo, o que no logra definir los resultados electorales con el otro 80%, quizás. Sí. Esa es una variable que ya está, ok, yo soy un buen político, un buen planificador. Descontala. Ya sabés que Trabajá eso para es- mover lo otro, mover el 80. Ok, claro, Tratá de interesante. correr un poquito eso para tu lado. Eso, es un problema del político, no de la Sí, política. es una buena mirada. Sí, no sé si tenés algo más del tema, pues yo me voy a otro lado. Creo que no. Yo, Volantazo. volantazo. Vamos a hablar de Taylor Swift. No, una pregunta que ahora ya no se hace más, pero sigue importante. ¿Qué fue o está haciendo el fenómeno Milei? ¿Por qué un fenómeno y no un candidato más? Que sale de la nada. Expert, ¿no? Le fue muy mal cuando quiso ser presidente. Sacó muy pocos votos. De golpe Milei, sí, un discurso parecido. Lo duplica, triplica, quintuplica, no sé, muchísimo más votos que lo que sacó Esper. ¿Qué pasa? ¿Sale de la nada Milei o es una construcción que viene desde el 2016? Ok. O sea, no salió de la nada, no lo conocimos ayer. No, Coincido completamente. no es que yo hoy me presento y hago Sí. el fenómeno Milei. No, es una persona que viene estudiando y trabajando hace muchos años. Aunque es que- no haya sido candidato antes. Aunque no haya sido candidato, pero vos ya lo tenías en la televisión. Y tenías a la gente pidiendo un candidato como él. Ah, mira vos. Ahora, sí hay algo que genera Milei como político, que es un poco distinto al político tradicional, porque la idea del político tradicional es un político que es un cazador de votos. Sale a venderte lo que vos querés, es el masa, Sí. que se va al centro y quiere que lo votés y quiere representar a todos. Vos tenés con Milei algo que es interesante de analizar, es que en cierta forma él contribuye mucho a cambiar directamente las preferencias de los votantes. O sea, a correr el eje del debate, el eje de discusión. Ahora todos estamos hablando de dolarización, del Banco Central, Sí. sí, ¿no? Pues estamos hablando de eso. Es Bien. decir, él modificó las preferencias de la gente, no fue actuando sobre la oferta. Él o el movimiento liberal en general, englobémoslos en él. Sí. Pero digo, es como al revés, o sea, en ese sentido es al revés. Bien. Existe yo entiendo que la política, que mientras más en el centro estés, menos lugar, o mientras más chances de ganar tenés, menos lugar tenés para dar ideas concretas, ¿no? ¿Qué pasa con eso que se está mencionando hoy, que no hay en el discurso político? Yo me pongo a ver la tele un rato y es muy raro hablar de un político dando ideas concretas. Siempre la charla es hablar sobre lo que está mal y dar esa sensación de esperanza que con tal y tal va a estar mejor. Siempre se beneficia a Milei y dice, no, porque es el único que da esa idea o ese plan para tal que impone la agenda. Y todos los demás se quedan hablando de la dolarización y demás y no hay propuestas. ¿Por qué pasa esto? A mí me cuesta creer que no sé, por ejemplo, el PRO o el peronismo no tengan ideas concretas. O, en este caso, no las tienen
no les conviene decirlas, no entienden que no es por ahí la manera de convencer a la gente. ¿Qué es lo que pasa con las ideas y la política? Puede Con ser. las políticas concretas, ¿no? Igual varía un montón, ¿no? En cada plano, en cada realidad electoral, cada distrito, bla, bla, bla. Pero cambiemos y demás. La reta no habla exactamente de qué va a ser, pero tiene equipos atrás que están trabajando políticas públicas. Ok. Casi todos los grandes partidos tienen equipos detrás que constantemente trabajan políticas públicas y que sobreviven a los ciclos electorales. Sí, Ujú. y yo creo que viene más por el lado de la estrategia comunicacional, ¿no? Un poco pasa en redes sociales también. Porque cuando vos entras en Twitter vos te enojás, porque es lo que más tracciona, ¿no? Lo que más interactúas, lo que más llama la atención. Que creo que viene más por ese lado, que nos mencionan políticas concretas porque a la gente en sí por ahí no les interesa. A la gente no le interesa pues, por ahí meterse el lado más técnico que si vos bajás un 2% la tasa de tal, Sí. te va a ir mejor. Y por ahí la gente ya se aburre y No, y que agarra y creo ve que puede, lo bueno, que- se puede asociar con esta parte que la gente se quiere irónicamente entretener con la política, ¿no? Porque agarra y prende la tele y quiere que se maten entre todos. Sí, Y no les interesa escuchar una... y en quizás. definitiva hay mucho diálogo, mucho entretenimiento y no termina cambiando nada, no termina pasando nada realmente en base a eso. Boludo, yo me acuerdo del debate de 2019 que... ¿Cuántos años tenía yo? 17 años. Tenía 17 años, ya podía votar. Voté, me acuerdo incluso. Y me acuerdo del debate. El debate no era para decir propuestas. El debate era para putearse. El debate era para que Alberto le pegue a Macri, para que Macri le pegue a Alberto Pero y ahí así. para vos, ¿quién ganó el debate? A mí, yo sí. Yo siento que el debate no. ¿Quién no ganó? sé si lo ¿Quién ganó ganó? el ¿Quién ganó? candidato. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó para ¿Vos vos? querés que diga un candidato? No, para vos, ¿quién Para ganó? vos, ¿quién Totalmente fue el subjetivo más es. sólido? Ganó la bronca de la gente en realidad. No sé, para mí ganó Expert en el 2019. El debate lo gana Esper claramente porque propone ideas y golpea más fuerte y más duro y Sí. ninguno le pudo responder. Pero el tema Claro. es que en la urna no se reflejó. Por eso. Claro. Y eso, y eso, y esa, y ese Claro, resultado qué después lo ganó significa? Alberto. Y ese resultado Por qué eso digo, significa? ganó la bronca de la Claro, gente. que vos podés debatir y proponer tus ideas, pero tenés que explayarla para que la gente la entienda. Porque yo que lo entiendo, Esper los paseó a todos. Sí. Sí, sí, Pero sí. para la otra gente, Alberto lo paseó a Macri. Ah, mira. Bueno, ¿Me sí, entendés? eso es terrible. Es Pero la manera de porque- entender. Es que ese debate, simbólicamente hablando, ¿no? Era un versus. Era un versus. ¿Qué, Eso es lo qué que piola pasa. sería que se pongan todos en un ring, ¿no? Se caen todos Se bien a caen bien piña. a piña. El que gana la pelea, se caen todos bien a Y piña. ahí que gana Milei. Claro, Vos decís me que imagino gana que Milei. ser una O pelea Grabois. entre imagínate una pelea, Sí. Grabois y Milei, o sea, los pones en un ring, Se tira de todos los- con pelas y plata. Le tira la barba a uno y el otro le tira de los pelos. Tipo, Grabois se agarra como una super arma de un palo, un palo de una Usted no manifestación. Una super pala, no, eso no, queda claro. Che, chicos, ¿qué es la dolarización? Uf. Ah, cambiaba. No, porque se habla, Así resumidamente, porque hablan en todos lados. se habla así de bien todos simple. lados, ¿no? Se la critica, se la santifica, pero ¿qué Y ahí, coño vos, y ahí es? vos tenés otra pregunta. Sí. ¿Como la quiere hacer Milei o la dolarización en sí? A ver cómo Son es dos eso. cosas distintas, porque Milei no propone dolarizar. ¿Qué propone Milei? Propone una libre competencia de moneda. Que es que cada, es decir, que Cada uno elija las su personas moneda. elijan su moneda. Que él sepa que la gente se va a correr al dólar Es una otra suposición. cosa, es una suposición. Ok, porque de Que repente igualmente puede ser que sea lo más ¿No probable. es el 1 a 1 la dolarización? No. Ok. Entonces todo lo contrario. O sea, porque ahí vos tenés un peso, tenés otra moneda. El dólar sería el anclaje. Bien. Ahí vos tenés. La dolarización es cambiarle moneda al dólar. Lo que propone Milei es libre competencia de moneda. Son dos cosas totalmente distintas. Porque si nos vamos a los yuanes o Sí. a cualquier otro tipo O sea, de moneda. voy al chino de mi casa, le pago en yuanes. Claro. Y no sé si los va a querer, por algo se fue de China. Pero. Es una buena respuesta. Sí. ¿Qué pasa con la importancia de ustedes cuando digo, se agarra y se analiza el fenómeno Milei, ¿no? Y yo, esto es opinión personal, a mí me intenta y me gusta analizar como la veo a la política como un todo y digo qué pasa y si es verdad o no es verdad con el tema del armado. Sí. ¿Qué tan difícil es ser una tercera fuerza en Argentina, un país donde existe esta grieta, este doble clima de opinión? ¿Qué tan y por qué cuesta tanto esta tercera fuerza? ¿Por qué cuesta tanto armarse, no? ¿Por qué es tan difícil armar un... y que termina pasando que en este caso Milei pone cualquier persona en los espectros más bajos? Terminan intereses que muchas veces no son los que él cree o no, se Sí. terminan armando la estructura. Vos a nivel nacional, o sea, el país tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Vos Wow. cómo hacés para tener una persona en esos 2 millones
kilómetros cuadrados que te represente tal cual vos representas tus ideas. Es imposible. Vos tenés el voto más fuerte de Milei está en todo lo que es ubicado, lo que es Cava y AMBA, ¿no? En Sí. general. Sí. Área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo hace Milei para tener esa misma estructura que tiene acá en el resto de las provincias? Y le pasa también, digo, en los municipios pasa también. O no. ¿Vos estás hablando del video ese? No, hoy en día yo veo que como que hay un problema que se le bajan los candidatos, que terminan poniendo a cualquier persona, que entran los intereses, y mucha gente que venía laburando con el chabón se queda afuera. Hay también mucha falsa ahí de que tal candidato se baja, tal... Sí, En realidad entonces que- digo, ¿qué tan real es y qué tanto es operaciones de los medios el problema del armado de las listas? La verdad que de vuelta hay un montón de subniveles en los que varía un montón. Cada municipio es una locura. Acá en Buenos Aires tenemos municipios como José C. Paz, en el que te da difícil armar algo para Milei. 70% del voto, 70% de las personas lo votan a Igi. Lo Ok. votan, si es que lo votan, si es que Entre comillas. ahí se vota. Y ¿Por qué digo, dicen eso? Y porque está complicado militar a la oposición en José C. Paz. No es... a No es ver, fácil. No podés salir con un cartel de Milei en la plaza de José C. Paz o en la Ok. estación. ¿Hay o sea. fraude electoral en José C. Paz? Y yo no lo tengo comprobado, pero es muy raro que el 70% de la Sí. gente vote siempre a la misma persona viviendo como vive. Ok. A nivel país, en ciencia política y demás, cuando un presidente saca un 70%, uno empieza a decir, ojo que acá las preferencias no pueden estar distribuidas así. Claro. Tiene que haber algo por ahí abajo. Sí, ahí no, está tocando no es el número. normal que hagas las cosas tan bien. Claro. Y menos haciendo las cosas tan mal que te vaya tan bien. Ok. ¿Es posible un sistema diferente de elección, tipo boleta única o voto digital, o es totalmente... no cambia la ecuación final? Es posible, o sea, sí, plantear una reforma como tal es posible. De hecho, en el tema de lo que es boletas, tenés la propuesta de lo que es boleta única, Sí. que en sí está bueno porque limitás el hecho de la impresión de boletas, que se gasta un montón de guita en eso, y un montón de partidos se quedan con una porción de eso porque la impresión es descentralizada. Igualmente, el gran problema de eso es que las leyes electorales, las boletas y demás, las modifican quienes están en el poder. Sí. O sea, ¿cómo haces que el que ganó con este sistema electoral lo quiera modificar para poder beneficiar a otros espacios, para poder modificar la pluralidad y lo demás? Si ellos están ganando con esto, ¿por qué lo ¿qué cambiarían? sentidos tiene uno que ganó bajo ese sistema de cambiarlo? Claro, obvio. Claro. Parece imposible a veces cuando empezamos a plantear cambios. Justo acá nos comenta Silvia, la gran mayoría no va a votar a la oposición cuando escucha que van a sacar subsidios, privatizar, aunque sea necesario un gran cambio. Como que parece que lo que hay que hacer para solucionar los problemas está mal, es negativo, es feo. Entonces, en definitiva... Claro, es como que la gente dice, bueno, aporto o banco la felicidad instantánea. Sí, no, como Claro, que estamos pero destinados ahí- al fracaso. Ahí tenés no malos alumnos, sino malos profesores. Ahí está la tarea de Milei, por ejemplo, de mostrar por qué sacar el subsidio y demás está bien. Y ahí es donde entra sí. liberales para el progreso. Claro, hay un problema del mensaje, Ok. ¿no? A los liberales y demás siempre se nos tilda de ajustadores. Sí, quieren ajustar sí. acá, quieren recortar allá. Hay un hecho como un inconsciente marcado en la gente que creo que está cambiando y creo que también que esté cambiando es parte de laburos como el que hacen ustedes de el liberalismo malo. O sea, es como ya es un chipcito, ¿viste? Como malo. Claro, Sí. para mí hay que cambiar el mensaje. Nosotros no somos los ajustadores. Claro. El ajustador es el Estado. O sea, hace 70 años que el Estado ajusta. Ajusta con inflación, ajusta con más impuestos. Cada vez el Estado te saca más del bolsillo. Sí. Vía inflación, vía impuestos, lo que sea, pero hace 70 años que cada vez son más. Y ajusta y ajusta y ajusta sobre el sector privado. Cada vez nosotros vivimos peor, cada Sí. vez... O sea, estamos peor. Sí, es cierto. Y iba a decir algo, pero me olvidé. Pero ahí en el tema de ajuste tenés como ejemplo la salud pública. Ah, ya me acordé. Los Sí. hospitales de La Matanza están, bueno, lo que es guardia pediátrica, el hospital de niños de San Justo Sí. está cerrado a la guardia pediátrica. Sí. Y ahí es donde cae el ajuste político. Donde ellos gastan, supuestamente le están dando salud y educación y tenés las aulas sin agua ni gas, tenés los hospitales cerrados. Las calles rotas. Entonces, ¿dónde sí. está el Estado que te saca tanto? ¿Qué es lo que te da? Te saca el hospital y te da 10.000 pesos de IFE, un ejemplo. Sí. ¿Y cuál es la gracia? Si vos con esos 10.000 pesos no podés comprar los remedios. No. Y no podés hacerte atender en un hospital privado. No. Ahí está el problema, el ajuste político. Eso es el ajuste. Quiero repasar un tema que me llamó mucho la atención. Lo hablamos también acá cuando
vinieron varios invitados y se los quería comentar a ustedes. Hoy en día dicen que lo que está pasando en la Argentina, del por qué hecho de que no explota o por qué la calle está tan tranquila, es que lo que pasa es que hoy tenés un sector muy grande en negro, un 40%, que le está yendo medianamente bien, está yendo bien en los sectores más populares, Sí. y que este sector no aporta. Y vos tenés una clase media totalmente casi Aplastada, totalmente sí. aplastada, ¿no? Entonces, y acá entran un rol que son los estereotipos, que por ejemplo, vos me ves a mí vestido con una remera, una camisa, yendo a estudiar y decís, este pibe es de clase media, pero no, porque vas a la cuenta y demás, y entre lo que laburo y le tengo que pagar al Estado, soy pobre y no Literal. puedo disfrutar muchas cosas, y tenés mucha gente en los sectores populares, por ejemplo en la feria, que están levantando en efectivo 300.000 pesos por día y no hay un aporte, y dicen como que es tanta con la pandemia más la economía Sí, en negro que existe. Claro, pero sí hay un aporte. Todo el tiempo hay un aporte. Cada cosa que compras tiene un aporte. O sea, Ujú. por más que la remera vos la vendas en negro, Sí. esa tela ingresó al país con impuestos. Y después cuando él va a gastar, los productos tienen impuestos. Ya sea el IVA más los otros agregados. Sí, hay sí, que tener sí. en cuenta que cada producto tiene más o menos un 50% de impuestos. A la mierda, es un montón. Digo, que esta economía en negro exista y le vaya bien, puede ser el tema del por qué los gobiernos, por ejemplo, este gobierno no explota o no termina de estar todo tan mal. ¿O es un tema que no es tan así? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché hablar. Como decía, ojo que hay una confusión con el índice de quiénes Sí, los sí, que de- peor están ahora. De cómo está conformada la economía. Una duda que yo tengo, ¿no? Y mucha gente me preguntó a mí, ¿no? Digo, ¿qué pasa con la educación en un potencial gobierno de Javier Milei? ¿Se privatizaría la educación? ¿No habría más educación gratuita? Eso es algo que vi que ustedes tenían publicado. En El su famoso momento. sistema de voucher, El ¿qué voucher. es, por ejemplo? El sistema de voucher es subsidiar la demanda y no la oferta. Suena muy complejo así, vamos a bajar la tierra, ¿no? Porque, Sí, estaría buenísimo. Sí. claro, no es una privatización de la educación. La educación va a seguir teniendo el mismo presupuesto. Ok. O sea, no se va a recortar la partida de educación. La diferencia es que el presupuesto ahora no se asigna según lo determina el gobernante de turno, Sí. sino que se asigna de acorde a la matrícula escolar y demás. Ok. Donde vos querés estudiar, por Sí. cada persona hay un voucher. Por cada persona, o sea, vos agarrás el presupuesto general de educación, Sí. hay 10 estudiantes, lo dividís en 10. ¿No? Bien. Cada uno le toca un porcentaje de eso. A la universidad que él va a ir, a la escuela que va a ir, se le va a destinar ese voucher, ese cheque, para que esa escuela se pueda financiar y demás. Ahí lo que vos tenés es que creás una suerte de sistema de competencia entre los sistemas entre los institutos educativos, Sí. de querer captar al alumnado. Eso hace que ellos tengan que mejorar la oferta académica, la calidad académica, Bien. la convivencia dentro de la escuela y demás. El presupuesto para la educación va a ser el mismo. Lo que cambia es cómo se distribuye, cómo se asigna, y se va a asignar de la manera más eficiente posible, que es a donde los chicos quieren ir, porque dan calidad piola, Sí. ahí van a ir. Entonces- y ahí va a destinar el presupuesto y se van a potenciar. No es que si Javier Milei es presidente, te van a cobrar por ir al colegio, digamos. No. Cambia Ok. la forma de asignación presupuestaria, nada más. Ok, Bueno, muy interesante. Sí, Para ir finalizando. Se nos está yendo el programa, sí, sí. Para ir finalizando, queremos hacerle una pregunta que se las hacemos a todos los invitados, y como son 3, para que tengan tiempo de explayarse. Identidades no es un programa político específico en sí, sino que tratamos de debatir, hablar de contextos, reflexionar, y que cada uno haga lo que, literalmente lo que sienta que le hace feliz lo que es. Si yo les pregunto a ustedes cuál es su identidad, sí. ¿por ya qué sea hacen- personal, de Sí. la asociación, de... ¿por qué les gusta y por qué viven haciendo, en este caso, política? Porque es hacer política. ¿Qué los define a ustedes? ¿Cuál es su identidad? Bueno, ¿qué me define a mí? Y en parte también puedo extrapolar un poco para la asociación, ¿no? Porque por eso el nombre y demás, Liberales por el Progreso, y todo que lo elegimos en conjunto, ¿no? Pero yo creo que a mí me apasiona mucho la política y todo, porque me gusta mucho la idea del progreso tecnológico, de la innovación, me fascina todo eso, me Sí. fascina. Yo particularmente encontré que en el liberalismo la innovación tecnológica, la innovación en todo sentido, cultural, lo que fuese, se explota y aumenta un montón y nada, me encanta eso, me encanta, es como, ¿viste cuando Sí. todos los años hay una feria de videojuegos, una Ujú. feria de tecnologías y demás? La EPCOM, ¿no? Todo eso. Claro, que la gente va porque les fascina ir Sí. y que esté la última consola y que sea una locura y que bla, bla, bla. Tal Pero cual. a mí me fascina eso en todos los ámbitos de la vida. Y encuentro que en el liberalismo es el contexto ideal para que estén Eso esas ferias suceda. en todos los sentidos, claro. Mirá qué ¿Vos, lindo. Lea?
No, yo en mi identidad yo me considero un comerciante y por eso mismo también liberal, porque la vida es un intercambio y siempre tiene que ser voluntario. Entonces por eso yo me considero un comerciante y estoy del lado del liberalismo por eso mismo. Mientras más podamos comerciar e intercambiar entre nosotros, ya sea por amistad, por amor o por lo que fuese, más fácil sería la vida. Mirá qué dulce los muchachos. Me encantó la conexión del liberalismo con el me parece buenísimo. En ¿vale? términos de comerciante, muy bueno. ¿Y cuál es tu identidad? Sí, en sí, bueno, antes de entrar al programa estaba buscando la definición de identidad porque estaba como, ¿qué quiere decir el nombre? Era Sí. una cualidad que por ahí exalta sobre el resto que no se identifica, como habían dicho. Es muy difícil identificar la palabra identidad. Siempre decimos ¿Verdad? que, por ejemplo, la identidad es la esencia, es lo que... Lo que te define, Lo que que te te hace define. diferente del otro. Yo soy quien soy por esto, ¿no? El conjunto de atributos. Y a mí que me define haciendo este tipo de actividades, a mí me apasiona mucho la idea de que la gente esté mejor, ¿no? Que mi comunidad, la de donde vivo, esté mejor. Y creo que es a través de estas ideas del liberalismo y de la política también donde uno puede construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Suena un poco cliché, perdón. No, es real. espectacular. Es eso lo que a mí me apasiona. Que Bueno. la gente en verdad esté mejor. Creo que no hay mucho más para aportar la identidad de los chicos de Liberales por el Progreso. Gracias a todos los que nos escucharon. A todos los que dejaron su comentario, gracias muchachos a ustedes por venir. Un placer que han venido de todas partes del conurbano. Sí, sí. Sí. Muchas gracias a Eh, ustedes por invitar. ¿La pasaron bien? Sí, la verdad Sí, que sí, 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 es un sí. ambiente muy lindo y Siempre, bueno, son bienvenidos para Sí. hablar un rato de política y de Muchas las ideas gracias. del liberalismo. Y se nos va el programa, pero los invitamos a todos a volver a conectarse el próximo viernes a las 2 de la tarde, a las 14 horas, porque vamos a tener más invitados. Sí. Se vienen Gracias a Urbana por Sí. cedernos el espacio y gracias a UPM por también bancar el proyecto. Gracias a todos, nos vemos. Esto fue... Esto fue Identidades. Un saludo, gente. Un abrazo para todos. un saludo. Empieza la música. No está en mi piel, no está presente. Ese dolor tan de repente, tan diferente y entre tanta gente. ¿Y qué es lo que espero si cuando te encuentro escondes sentimientos? Amando y sufriendo, te vas corriendo, ya no lo entiendo. Un gris sin matices, sin decidirse, brilla en silencio y grita por dentro. Cuando algo cautiva, huir es su ruina. Conté hasta 10, ya no es noticia. Mucho temes al cambio, sin ver cuándo es necesario.